Antes de que borren este video, necesitas saber esto. En solo 3 semanas, un solo hombre ha sacudido silenciosamente los cimientos de 2000 años de la Iglesia Católica, sin escándalos, sin discursos, solo con gestos tan poderosos que dejaron a obispos en shock y a cardenales en absoluto silencio. Está ocurriendo ahora y los medios no quieren que lo notes. Lo que descubrirás hoy podría cambiar para siempre la forma en que ves la Iglesia, la fe, y hasta al mismo Cristo. Prepárate para un viaje espiritual profundo, donde la humildad se convierte en revolución silenciosa. Mira hasta el final y entenderás por qué millones están diciendo: este Papa no vino a reinar, sino a arrodillarse entre los olvidados. Dale like si esto te confronta, comenta si te tocó y suscríbete para más revelaciones como esta. Pocos sabían quién era él antes, sin apellidos nobles, sin posiciones de poder mediático, solo un hombre llamado Roberto, que vivió entre los pobres del Perú y los sin techo de Chicago. Pero algo extraordinario ocurrió en el corazón de este hombre sencillo, algo que lo transformó en el reformador más inesperado y radical de la historia reciente de la Iglesia. Pero había algo que nadie sabía. Todos veían su sencillez, su habla mansa, sus ojos humildes. Lo que pocos comprendían era que, detrás de esa figura discreta, había un alma forjada en el sufrimiento ajeno, moldeada por el silencio de las calles y tocada por una fe que no se expresaba con palabras, sino con gestos. El primero de esos gestos fue abrir de par en par las puertas de la Iglesia al diálogo con otras religiones. No con discursos teóricos, sino con consejos interreligiosos activos, formados por sacerdotes, rabinos, imanes, monjes y gente común. El propósito, no convencer, sino comprender, no debatir, sino abrazar, no discutir dogmas, sino construir la paz con las manos unidas en el servicio a los pobres. Fue en ese espíritu que declaró: la fe no fue hecha para levantar muros, sino para montar mesas. Esta frase nació de un momento íntimo, en el desierto peruano de los años 90, cuando el entonces padre Roberto se sentó junto a una enfermera musulmana para orar cada uno a su manera por un niño enfermo. En ese instante, ocurrió algo más grande que cualquier religión, y eso fue solo el comienzo de algo más profundo. Al asumir el papado como León XIV, su primer decreto público no fue sobre doctrina, sino sobre pies descalzos. Ordenó que todos los obispos del mundo, miles de ellos, caminaran descalzos al menos una vez al año, por las calles donde viven los pobres. Muchos lo consideraron extraño, incluso ofensivo, pero él sabía exactamente lo que hacía. Cuando joven, al ver a un niño con los pies sangrando en los senderos rocosos del Perú, se quitó los zapatos y caminó kilómetros bajo el sol abrasador. Sus heridas fueron el sello de un compromiso: nunca más usaré zapatos si los demás no tienen con qué calzarse. Ahora, como Papa, quiere que los líderes de la Iglesia sientan el suelo caliente de la realidad, la aspereza de la pobreza, la vulnerabilidad de andar con los que sufren. Pero su tercer cambio fue aún más audaz. Abrió una parte de los jardines del Vaticano, un espacio antes sagrado y reservado para que los sin techo pudieran dormir con dignidad bajo los árboles centenarios. Sin reflectores, sin políticos, solo silencio, sopas calientes, mantas limpias y dignidad. Recordó una noche helada en Chicago, cuando un anciano envuelto en periódicos susurró: «Gracias por verme». Eso marcó su alma para siempre, porque, para él, lo más sagrado no está en cúpulas doradas, sino en la mirada que reconoce al otro como imagen viva de Dios. En el próximo capítulo, revelaré el gesto más silencioso y quizás el más revolucionario que está haciendo llorar en silencio a millones durante la misa. ¿Alguna vez imaginaste ver a un papa vistiendo el mismo atuendo sencillo día tras día, rechazando joyas, alejando cámaras y diciendo que el pueblo tiene hambre de verdad, no de tela? En un mundo donde los líderes religiosos suelen ser vistos en tronos dorados y vestiduras lujosas, el Papa León XIV hizo lo impensable: eligió desaparecer entre la gente, como un servidor más entre tantos. No fue un gesto simbólico, sino una declaración contundente sobre lo que realmente importa en la fe. Y lo más sorprendente, todo comenzó hace décadas,
en un pequeño pueblo olvidado de América Latina. En aquella época, él era solo, el fraile Roberto, un joven agustino que había hecho voto de sencillez. Mientras otros lideraban procesiones, él servía comida al fondo del salón, rechazaba los lugares de honor, no por modestia teatral, sino por una convicción profunda. Pero eso era solo el principio. Durante una visita a una parroquia rural en Perú, una niña observó sus zapatos gastados y dijo: «Usted se viste como mi papá, debe querernos como él también». Esa frase, tan simple y pura, quedó grabada para siempre en su alma. No eran palabras bellas las que conmovían al pueblo, sino la verdad vivida en los pequeños gestos. Esa verdad se manifestó con aún más fuerza cuando decidió reformular la manera en que rezamos. El Papa comenzó a introducir lenguaje inclusivo en las liturgias, reemplazando expresiones exclusivas por términos acogedores, sin tocar la doctrina, pero tocando profundamente los corazones. ¿Por qué lo hizo? Porque vio, con sus propios ojos, mujeres que nunca habían sido invitadas a hablar en la iglesia, vio familias marginadas, sentadas al fondo, con miedo de no pertenecer. Comprendió que si la buena nueva causa exclusión, entonces algo se ha predicado mal. Una anciana, después de una misa, se acercó con lágrimas y dijo: «Hoy me escuché en la oración», y eso, para él, valió más que cualquier encíclica. Pero el gesto que más ha captado la atención del mundo, y despertado esperanza incluso entre los más escépticos, es el audaz plan de hacer del Vaticano un lugar carbono neutral para el año 2030. ¿Parece un sueño lejano? Para él, es una exigencia de fe. Después de todo, ¿cómo cuidar del alma sin cuidar de la casa donde habita? Esa convicción nació cuando, en los años 80, visitó una aldea cercana al Amazonas y encontró niños tosiendo, ríos contaminados, árboles quemados, y una niña que dijo: «Ya no podemos rezar bajo los árboles, ya no existen». Aquello desgarró su corazón. Ahora, como Papa, dice: «No hay santidad en los vitrales si el cielo afuera está muriendo». Sin embargo, lo que más desestabilizó la antigua estructura de la Iglesia fue otra decisión: descentralizar el poder de Roma. Él sabe, por experiencia propia, que no se puede liderar una aldea desde un balcón distante. En 1988, al ser enviado a una parroquia en las montañas del Perú, inicialmente se sintió desconcertado por cómo los fieles organizaban todo por sí mismos: bautizos, funerales, grupos de oración sin esperar órdenes de Lima. Lo consideraba desorganización, hasta que escuchó a un anciano decir: «Dios habita aquí, solo necesitamos escuchar». Esa frase lo cambió todo. Ahora, como Papa, confía más autonomía y discernimiento pastoral a los obispos locales, no por rebeldía, sino por sabiduría, porque a veces, el mejor pastor es el que escucha antes de mandar, el que camina al lado antes de ordenar. Y en el próximo capítulo, verás cómo se atrevió a enfrentar el tema más delicado y sensible de toda la Iglesia. ¿Alguna vez sentiste que la juventud está cada vez más distante de la Iglesia? ¿Que los jóvenes se alejan no por rebeldía, sino porque no se sienten escuchados ni comprendidos? Pues el Papa León XIV lo vio con claridad y actuó con valentía. Creó los Consejos Globales de la Juventud, grupos compuestos por jóvenes católicos de diversas culturas, orígenes y realidades. No están allí solo para escuchar sermones, están allí para ser escuchados. Y si te dijera que algunas de las decisiones más recientes del Vaticano nacieron de la boca de adolescentes sentados bajo árboles frutales en África, o en reuniones virtuales en los suburbios de América Latina, la Iglesia, por fin, se inclinó para escuchar a sus hijos. Este nuevo camino del Papa nació en su propia juventud, cuando aún era el padre Roberto. Al final de las misas, se sentaba con los jóvenes bajo un árbol de mango. No predicaba, preguntaba, escuchaba, ayudaba con tareas, tocaba música, enseñaba a predicar con el corazón. Un día, un adolescente llamado Julio preguntó: «Padre, ¿por qué nadie en Roma quiere saber lo que pensamos?». Roberto sonrió y respondió: «Quizá algún día quieran». Hoy, como Papa, cumple esa promesa, y lo más conmovedor es escuchar a un joven de Nigeria decir tras participar en uno de estos consejos:
Nunca imaginé que al Vaticano le importara lo que yo pienso. Ahora sé que sí, pero fue más allá. Reabrió las puertas del sacramento de la reconciliación. En tiempos modernos, donde muchos sustituyen la confesión por diarios personales o plegarias silenciosas, el Papa afirma con firmeza: la confesión no es castigo, es sanación. Ahora exige que todas las iglesias mantengan los confesionarios abiertos durante la semana, con sacerdotes disponibles. Recuerda los tiempos en que, en Perú, pasaba horas en un confesionario de madera esperando, aunque nadie llegara. Un día, un hombre entró temblando y dijo: hace 30 años que no me confieso, ¿ya es demasiado tarde? Y él respondió, con la mano sobre la madera: nunca es demasiado tarde. Esa frase se convirtió en símbolo de la nueva espiritualidad, que promueve una fe que no juzga, sino que acoge. Ese mismo espíritu de acogida se refleja en otra de sus medidas más impactantes: la total transparencia en las finanzas de la Iglesia. Por primera vez en la historia, todos los informes financieros significativos se publican, con auditorías independientes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ahora cualquier fiel puede ver a dónde van sus ofrendas, cuánto se invierte en misiones, en ayuda a los pobres y en el mantenimiento de la Iglesia. Para el Papa, si pedimos al pueblo que dé con el corazón abierto, debemos administrar con libros contables abiertos. Esto no es solo buena gestión, es espiritualidad con responsabilidad. Es una fe que se prueba en los números, en los actos y en la verdad. Y es precisamente por esa verdad vivida, por esa escucha profunda y por ese coraje para enfrentar el silencio, que la revolución del Papa León XIV sigue ganando fuerza. No predica el cambio con megáfonos, lo vive con coherencia. Con cada gesto, recuerda a la Iglesia que la autoridad verdadera no grita, escucha, no se impone, sirve, no se exhibe, se entrega. En el próximo capítulo, veremos cómo enfrenta la mayor resistencia interna que un papa puede encontrar, dentro del propio corazón del Vaticano, y lo que hace, te va a sorprender. Y si el mayor desafío de un papa no fuera el mundo exterior, sino los muros que lo rodean, en el corazón del Vaticano, donde muchos esperan que el nuevo papa siga protocolos antiguos, ritos establecidos por siglos y acuerdos silenciosos entre jerarquías, León XIV eligió otro camino, un camino de conflicto interior, de tensiones disfrazadas de sonrisas protocolares, de reuniones donde el silencio dice más que 1000 palabras. Lo que está enfrentando no es una resistencia cualquiera, es una tormenta que puede redefinir el futuro de la Iglesia, y aún así, se mantiene firme, no por orgullo, sino por algo mucho más grande: la verdad del Evangelio. Fuentes internas revelan que algunas de sus reformas más simples, como abrir los jardines del Vaticano a los sin techo o permitir lenguaje inclusivo en la liturgia, generaron incomodidad en sectores conservadores de la curia. En reuniones cerradas, hubo miradas frías, suspiros largos y palabras murmuradas: esto está yendo demasiado lejos. Pero el Papa, con su serenidad inquebrantable, respondió con el mismo tono que usaba en las aldeas andinas: no estamos aquí para conservar el poder, sino para lavar los pies. Esa frase, aparentemente sencilla, se convirtió en su espada espiritual. No combate con fuerza, combate con coherencia, y eso, irónicamente, es lo que más desarma a sus opositores. El más emblemático de esos enfrentamientos ocurrió cuando decidió crear un canal directo entre los fieles y el Vaticano, una especie de buzón espiritual donde cualquier persona, de cualquier país, puede escribir directamente al Papa. Algunos dijeron que eso socavaría la estructura de la autoridad, otros lo acusaron de populismo, pero él respondió con palabras que resuenan como un eco del corazón de Cristo: si el pastor no escucha a sus ovejas, ¿cómo sabrá por dónde guiarlas? Desde entonces, miles de cartas llegan cada semana, algunas con pedidos, otras con lágrimas, muchas simplemente con un gracias por recordarnos. Pero quizás el gesto más poderoso fue, paradójicamente, uno de silencio. En una ceremonia transmitida en vivo, en lugar de pronunciar el esperado discurso, el Papa se arrodilló frente al altar y permaneció en silencio durante 7 minutos. Las cámaras dudaron, los periodistas no sabían cómo narrarlo,
pero el mundo entendió. A veces, es el silencio el que grita por justicia, que denuncia lo que está mal, que suplica por paz. Y en ese silencio, el Papa lo decía todo: aquí estoy. No soy rey, soy siervo. Fue en ese momento que hasta sus críticos más acérrimos hicieron una pausa, y comenzaron a escuchar. Y ahora, en los últimos días, surgen los rumores más inquietantes, que dentro de la propia curia ya se habla de maniobras para debilitar su pontificado, que hay expedientes, reuniones secretas, alianzas discretas, pero él permanece, no responde a los ataques, no entra en disputas políticas, continúa visitando orfanatos, lavando los pies de enfermos, celebrando misas en asilos y recibiendo cartas de desconocidos, porque él sabe, toda cruz llevada con amor se transforma en resurrección, y si el mundo no lo entiende, que al menos el cielo lo comprenda, porque como dijo alguna vez, prefiero el silencio de Dios que el aplauso de los hombres. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Alguien necesita saber que aún existen líderes que sirven de rodillas, que sanan con silencio y que aman con verdad.